Y yo siempre decía, mira, yo, en fin, habrá muchas cosas que no entienda, pero desde que el hombre es hombre y salió de las cavernas, inventó el derecho y trató de vivir civilizadamente, los derechos legítimos se respetan. El trabajo se respeta. Quien aporta riqueza a la sociedad recibe algún reconocimiento. Y quien sencillamente rapiña, expolia, desvalija o saquea, no tiene reconocimiento porque no está aportando nada. Bueno, Lorenzo, para mí es todo un honor tenerte aquí y sobre todo, quería darte las gracias porque vienes de estar de viaje también con compromiso con varios eventos. Has hecho un esfuerzo titánico por estar aquí, además que te lo agradezco mucho enormemente. Bueno, titánico no me ha traído, pero sí es verdad que me he levantado muy temprano y he estado en 4 sitios hoy. Vienes de Cáceres de estar en los institutos dando charlas, ¿no?, a los alumnos. ¿Qué es lo que te encuentras cuando das una conferencia o una charla a las nuevas generaciones? La verdad es que llevo haciéndolo casi 30 años y me encuentro, por un lado, gente distinta de la que veía a finales de los 90 del siglo pasado, que fue cuando empecé a hacerlo. Pero por otra parte, como decía esta mañana un profesor en uno de los institutos en los que he estado, en Navalmoral de la Mata, que es el último. Hoy he amanecido en Cáceres, luego he ido a Plasencia y a Navalmoral de la Mata y a Navalmoral ¿Eso de la todo Mata. hoy? Sí, eso. Madre mía, y ahora estás aquí. Y en Navalmoral de la Mata un profesor ha dicho una cosa que es verdad, ¿no? Que además había estado en ese mismo instituto hace 22 años. Entonces decía algo así como, pues verás que los chavales son otros, son los hijos de los que viste hace 22 años, porque es verdad, son sus hijos, y algunos literalmente eran hijos de lectores a los que había visto hace 22 años. Pues ahora tienen teléfonos móviles, redes sociales, pero siguen teniendo el mismo brillo en los ojos. Y aunque sea una fórmula así poética que alguno pensará que es hasta un poco cursi, me ha parecido muy, muy certera, porque es verdad, porque cuando te sientas delante de 100 chavales ahora, igual que hace 25 años, pues te encuentras 6 que están despistados, 2 que se querrían ir, uno que mira... Pero eso ha pasado toda la vida. Que quiere salir al recreo, pero sigues encontrando gente que se queda escuchando, que te mira, que procesa, que lee, que sale con ganas de leer, que sale con ganas de hacer a lo mejor otras cosas. Chicas, chicos... Es decir, al final yo creo que la lectura, la literatura, la escritura, los libros siguen teniendo un poder disputado, un poder que encuentra mucha competencia y sobre todo muchas distracciones, pero que no ha desaparecido y que creo que no desaparecerá nunca, la verdad. Puede volverse más o menos minoritario. Por otra parte, siempre ha sido minoritario. Y en otras épocas de nuestra historia, piensa hace solo 2 siglos, ¿no? En España, hace 2 siglos, 3 de cada 4 personas no sabían leer. Ya. Por tanto, poca lectura. Se lía menos. No, hacían una lectura que es, pues no sé cómo sale en el Quijote, ¿no? En algún pasaje del Quijote, que una persona que sabe leer lee el libro para todos los que no saben leer. O sea, que fueran analfabetos no quiere decir que no fueran lectores, pero dependían de otra persona, ¿no? Claro, en un país donde la población está alfabetizada al 100% prácticamente, sí, pues por lo menos, oye, el que quiere puede. Antes no todo el que quería podía. Sí, que parece que mismo también o se escucha mucho ese tópico de que las nuevas generaciones no leen o automáticamente rechazan el libro porque con todas las distracciones que tienen, pues el libro pues les puede resultar aburrido y sin embargo es esperanzador oír que cuando tú vas a un instituto y hablas con ellos no te llevas tanto esa sensación, ¿no? No. Yo, he estado 3 días, tanto ayer, como hoy. Al final del acto o en algún momento del coloquio, un chico o una chica se me ha acercado y me ha dicho, normalmente al final, porque suelen ser pudorosos para decirte esto, ¿no? Que el libro les había emocionado, que el libro les había impactado, que el libro, no sé, a lo mejor una de las novelas que habían leído es una novela juvenil en la que se habla de otros libros y se habla de otras películas y te dicen, pues voy a leer esos libros, voy a ver esas películas. Es decir, que realmente la literatura sigue llegando a las personas atentas y curiosas y afortunadamente seguimos teniendo muchas personas atentas y curiosas, ¿no? En términos biológicos, lo normal es que sean mejores que nosotros. Sí, representan un estadio más avanzado yo creo que de la evolución humana que el que representamos los que ya peinamos canas, ¿no? Yo creo que lo son. Bueno, llevas
40 años, más de 40 años escribiendo. Has publicado más de 80 libros, diría que 84, 85. 85 en este 85. momento, si no me fallan a mí las cuentas. No, 80, más o menos lo que yo he encontrado. Estás próximo de publicar otro. Al fin de cuentas, los libros, la literatura siempre han rodeado tu vida y también me ha parecido leer que empezaste a escribir desde muy jovencito, ¿no? Sí, yo empecé a escribir con 13 años, hace 44 años, ahora en primavera este mes. No sé muy bien cuándo fue, pero sí sé que era en primavera, porque el primer relato que yo tengo conciencia de haber escrito por propia voluntad, con vocación o con la voluntad de crear un artefacto modesto, literario, fue precisamente en la primavera del año 80, un cuento de 8 o 10 páginas, por ahí tendría, que escribí para un concurso que vi convocado en un centro municipal al que yo iba a estudiar inglés, y en el talón de anuncios vi que convocaban un premio de cuento y decidí hacer un cuento para presentarlo y lo presenté a ese premio. Antes había escrito por las redacciones del colegio. Sí, bueno, pero no se considera... ¿no? Pero eso es lo primero que yo escribí por propia voluntad, con intención de hacer literatura. Y desde entonces hasta hoy no he dejado de escribir. Desde entonces hasta hoy no he dejado de estar inmerso en un proyecto. Después de ese cuento, pues como además la cosa no salió mal porque gané el primer premio, gané el concurso. Luego hay muchos concursos a los que me he presentado que han ganado otros, ¿no? Tampoco nadie se crea que todo el mundo es orégano, ¿no? Porque ni mucho menos. Pero de entrada, bueno, pues la primera experiencia fue satisfactoria y además esperanzadora, ilusionante, y seguí escribiendo, y cada vez seguí escribiendo relatos un poco más ambiciosos, y con 15, 16 años ya estaba escribiendo o intentando escribir novelas. Me alegra mucho que me hables de esto porque parece ser también que el relato es un género menor en España, o que al menos no se vende tanto, no se lee tanto, o no tiene tanto respeto como lo puede tener la novela. Y yo me alegro de ver cómo escritores como tú, con uno de los más prestigiosos de España, uno de los referentes a nivel nacional, sigue escribiendo relatos, porque hace relativamente poco publicaste Tantos Lobos, ese libro de aquí de relatos, de Xamos Ruiz Bevilacqua, de los que también hablaremos ahora. Y a mí siempre, cuando me preguntan, yo siempre digo, para empezar a escribir, el relato es lo mejor que hay. El cuento y el relato ofrecen la estructura o el formato perfecto para empezar a ir jugando con las palabras, a no embarcarse en un trabajo de 1 año, 2 años, verle el punto y final a un corto periodo de tiempo y empezar a jugar, ¿no? Y yo me alegro mucho cuando me dices que precisamente empezaste a catear dentro del mundo literario con el relato. Y no lo he dejado nunca, porque el relato, que es verdad que es un buen género para iniciarse, también es un género muy difícil. Sí que lo es. Es relativamente factible escribir un relato que más o menos se tenga en pie. Es más fácil escribir un relato que se tenga en pie que escribir una novela que se tenga en pie. Pero escribir un buen relato es tan difícil como escribir una buena novela. Entonces siempre se está en el aprendizaje, y yo no he dejado de escribir relatos, además, de muy diversa longitud. Este es un libro en el que hay 4 relatos de unos 40 páginas cada uno, pero realmente mi último libro publicado, que salió a principios de este mes, es una recopilación de relatos que yo he publicado en El Mundo, que tienen 2-3 páginas. Relatos que no son microrelatos, son un poco más amplios, pero bueno, intentaba cada semana en 2 páginas, 3 páginas, en el libro el más largo tiene 3 páginas, yo creo, contar una historia y crear un personaje, acercar al lector a un conflicto y resolverlo, ¿no? Y lo sigo haciendo porque me parece que es un buen ejercicio también para un narrador. Y sí es verdad que mi camino fue muy natural en ese sentido, de primero un relato de 8 páginas, luego uno de 15, luego uno de 30, luego uno de 50. Y cuando ya había hecho uno de 50, pues me planteé hacer mi primera novela, que no me salió bien. Yo creo que al final se puede hacer el símil del maratón, ¿no? El que quiere correr un maratón no sale el primer día a entrenar y hace 42 kilómetros, porque, en fin, se rompería todo, claro, ¿no? Claro. Empieza corriendo un poquito y poco a poco va ampliando, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que una novela es aparte del esfuerzo creativo y aparte del esfuerzo intelectual, tiene un cierto esfuerzo físico, que hay que ganar ese fondo de resistencia que cuando empiezas no tienes. Claro. Y cuando publicaste tu primera novela, también a los 28 años, a una edad muy temprana, ¿no? Aproximadamente, ¿esa novela ya era policíaca?
Era una cosa muy rara. Yo no sé muy bien lo que es esa novela. Cuando me han pedido que la describa, realmente la manera que se me ocurre, porque creo que es lo que hay, ¿no? En aquel momento yo estaba bajo la influencia, diría que principal, de 3 autores a la hora de escribir, ¿no? Vale. Había leído otros y otros muchos y muchos autores me han resultado inspiradores, ¿no? Pero digamos que en ese momento, que es el momento en el que empecé a escribir, cuando publiqué esa novela, ya había escrito otras 5 antes, que nunca publiqué y que nunca he publicado, ¿no? Pero digamos que en ese momento, que es en el que empecé a encontrar quizá mi voz o mi lugar, entre los 20... Esa novela yo la escribí en el año 91, con lo que tenía 25, se publicó un poco después, pero bueno, pues entre mis 25, 26, 27 años había 3 autores que a mí me sobrevolaban de una manera prioritaria, puedo decirlo así, ¿no? Que eran Raymond Chandler, Kafka, Franz Kafka y Marcel Proust. 3 autores completamente diferentes, ¿no? Bueno, pues digamos que lo que es la influencia de Kafka está en la segunda novela que publiqué, que se llama La sustancia interior, y la primera, que es esa que se publicó en el año 95, que se titula Noviembre sin violetas, en realidad es una cosa tan rara como que la podría definir como una especie de mezcla entre Chandler y Proust, que son 2 autores que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Es una novela que tiene aspectos de novela negra, una novela negra muy cruda para empezar, porque en el primer capítulo el protagonista comete un crimen y además se ve que su vida ha estado antes envuelta en actividades criminales y que además se ha visto envuelto en venganzas y en una serie de situaciones muy desagradables, pero por otro lado es una especie de criminal melancólico, ¿no? que busca el tiempo perdido, como el protagonista de la novela de Proust. Claro, así descrito, pues es una locura, ¿no? Pero bueno, esa fue mi primera novela. A mí me parecen unos ingredientes súper interesantes para recuperar esa primera novela. Quizá queda un poco raro, pero bueno, fue lo que salió. Es que, claro, ahora es muy común ver el thriller, el género negro, como uno de los géneros más vendidos, más leídos, entre la histórica a lo mejor o la romántica. Pero, sin embargo, en aquellos años también podría considerarse un género menor, o la novela policíaca no estaba tan bien vista, no gozaba de tanta fama, ¿no? Como la cosa hoy. Yo creo que podrías utilizar otra palabra, ¿no? En los años 90 la sensación que yo tuve cuando escribí esa novela, y bueno, me costó publicarla y al final la acabé publicando en una editorial más o menos pequeña donde tuvo una difusión limitada, ¿no? Mi sensación era que por esa faceta de novela negra que tenía, o de ficción criminal, era un artefacto narrativo que los editores percibían que se situaba en un terreno marginal. Vale. Es decir, la novela policíaca estaba en un terreno marginal del espacio editorial en español. Había alguna excepción, pues bueno, la gran excepción era Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán no ocupaba un espacio marginal, pero era él, no era la novela policíaca, eran las novelas policíacas que escribía él. Había algún otro autor, González Ledesma, Juan Madrid, bueno, algunos más, ¿no? Y sí, y tenían espacio en editoriales y ya pues empezó enseguida la Semanaria de Gijón, pero desde los márgenes, desde una percepción por parte de los editores, que fue lo que me dijeron a mí, cuando muy poquito tiempo después terminé la primera novela de la serie de Bevilacqua y yo la mandé a un montón de editores, me rechazaron el manuscrito todas las editoriales. Me la mandé, absolutamente todas. Y lo que me dijo un editor, que fue el único con el que conseguí hablar, fue que la novela negra no funcionaba comercialmente en España. Funcionaba Vázquez Montalbán y nadie más. Bueno, y un poco Juan Madrid, porque además hicieron una serie de televisión, pero que era un género que no funcionaba, que tenía muy pocos lectores, que para ellos era una literatura de nicho. Y luego si hablamos de la crítica, o ya no te digo, si hablamos de la academia, pues el respeto que la crítica y la academia tenía a la novela policial era prácticamente nulo. Y yo entiendo que siempre te sentiste atraído por ese género por tus referentes literarios, pero ¿y por la Guardia Civil? Porque siempre has escrito sobre la Guardia Civil, siempre has estado presente en la mayoría de tus obras. De hecho, eres miembro honorífico, eres Guardia Civil honorífico, que eso es algo muy difícil de conseguir. Y quería preguntarte por eso. No sé si es que tienes a alguien cercano, fuente cercana a la que tuviste acceso
a una edad temprana o por qué fue ese acercamiento? No, que va. Mi acercamiento a la ficción criminal fue literario. Yo escribo novela negra por culpa de Chandler. Vale, y ya está. Y bueno, por culpa mía también, ¿no? O sea, tampoco vamos a cargarle a Chandler con mis delitos. Mis delitos son míos. Pero digamos que el que me dio la idea fue Chandler. Yo leyendo a otros autores, incluso a Dashiell Hammett, que me parece un autor extraordinario. El propio Chandler reconocía que él era deudor de Hammett en muchas cosas, ¿no? Pero yo fue leyendo a Chandler cuando percibí que a través de la ficción criminal se podía hacer literatura y se podía hacer la literatura que yo quería hacer. Yo no sentí eso leyendo a Dashiell Hammett, con todos mis respetos para él. Yeah. Tampoco sentí eso leyendo a Conan Doyle, tampoco sentí eso leyendo a Edgar Allan Poe, con enorme respeto para Edgar Allan Poe, ¿no? Lo admiro intelectualmente, pero yo no quería escribir ese tipo de ficciones. Sin embargo, cuando yo leí la primera novela de Marlowe, dije, yo quiero crear personajes como este. Yo quiero proyectar sobre la sociedad en la que yo vivo, que no es esta, que es la California de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, sino en la que yo vivo ahora, que es la sociedad española de finales del siglo XX. Quiero proyectar una mirada como la que está en estas novelas. Y sobre todo, yo quiero acabar escribiendo textos literarios que tengan la belleza y la elegancia que tienen estos textos literarios que son las novelas de Raymond Chandler. Una vez que pensé eso, dije, y esto es lo importante, y ahora pues tendré que buscar una historia, tendré que buscar un personaje, y todo eso ya vino después. Yeah. Y curiosamente, o no, porque alguien pensará que no es una deducción o una inferencia demasiado automática, pues yo pensé que la manera de hacer algo que pudiera estar en el espíritu de lo que hace Raymond Chandler respecto de la Norteamérica de mediados del siglo pasado a través de un detective privado, yo lo mejor que se me ocurrió, o el personaje mejor que se me ocurrió para intentar hacer esto, respecto de la sociedad española de finales del siglo, fue un sargento de la Guardia Civil. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues esa fue la intuición que yo tuve, porque lo que pensé como lector es Philip Marlowe es un personaje que algo le debe a los detectives previos, algo le debe a Sherlock Holmes. El propio Chandler se reconoce lector de Conan Doyle y admirador, por ejemplo, de sus diálogos. Otras cosas no las admira tanto, pero sus diálogos sí los admira, ¿no? Algo le debe al detective Edgar Allan Poe, ¿no? Pero Philip Marlowe es otra cosa. Philip Marlowe es otra cosa. No es ese sabueso infalible, no es ese burgués que investiga porque se aburre. Es un hombre que ha tenido una vida, que ha estado en la oficina del fiscal, que en cierto modo las cosas le han salido medio regular. Está pasando por un mal momento. Sí, y que bueno, pues intenta buscar una especie de código de honor en una sociedad sin honor. El fondo no es tan lejano de la Guardia Civil. No, el artículo primero de la cartilla de la Guardia Civil dice el honor es la divisa de la Guardia Civil. Al final hay algo que tienen en común un sargento de la Guardia Civil y Philip Marlowe. Su principal referente literario no es, desde luego, Sherlock Holmes. Su principal referente literario es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es el referente de Philip Marlowe. Philip Marlowe es un caballero andante que va socorriendo afligidos, ¿no? Y gente que tiene problemas y gente que no tiene quien la defienda, ¿no? Aunque supuestamente trabaja por dinero, luego él tiene sus criterios particulares, ¿no? De a quién hay que defender y a quién no. Él no defiende a los poderosos, él siempre intenta defender a las víctimas de los poderosos, aunque a veces lo contratan los poderosos, ¿no? Y a veces, pagándole los poderosos, pues intenta defender a los que no son tan poderosos, ¿no? Y bueno, pues también en esa cartilla de la Guardia Civil se lee que el Guardia Civil será siempre un pronóstico feliz para el afligido. Pues mira, estamos utilizando las mismas palabras. Yo no lo creo, lo sé positivamente. Esa cartilla la escribió el duque de Ahumada, que fue el fundador de la Guardia Civil, que era un gran lector de Cervantes. Y claramente tú ves que el humanismo cervantino, la visión del sacrificio, de la abnegación, de la dignidad, de la honestidad, del desprendimiento que está detrás del personaje de Don Quijote, aunque sea una parodia, aunque esté loco, aunque se rían de él, esas ideas son serias, pues esas mismas ideas son las que están detrás de la construcción intelectual que es la Guardia Civil. Pues la Guardia Civil ahora es un cuerpo policial con 180 años
historia, ¿no? Y una historia muy complicada y muy convulsa, porque la historia de España ha sido muy convulsa en los últimos 180 años. Pero hubo un momento que la Guardia Civil era una construcción intelectual en la cabeza de una persona. Y esa construcción intelectual era no solo voy a crear un cuerpo de seguridad, no solo voy a poner en marcha un cuerpo de seguridad, voy a poner en marcha un cuerpo de seguridad formado por hombres escogidos que tengan como motor de sus actos el honor y el servicio a los demás, incluso llegando al propio sacrificio en beneficio de la comunidad, en beneficio de los ciudadanos. Eso es una construcción intelectual que además está puesta por escrito, no es algo que yo esté deduciendo ahora, ¿no? Y eso en el fondo pues es una visión de la vida que podríamos calificar de quijotesca, ¿no? Claro. La gente no se dedica a eso normalmente, ni ahora ni en 1844. En 1844 la sociedad española estaba llena de jugadores de ventaja, de políticos corruptos, de caciques que robaban y explotaban al pueblo, de bandoleros que a veces incluso trabajaban para los caciques, de alcaldes tan corruptos que incluso llegaban a organizar partidas de bandoleros para robar a sus propios conciudadanos, a los que tenían el deber de administrar. Una de las cosas primeras que hizo la Guardia Civil en 1844 y 1845 fue detener a varios alcaldes que organizaban partidas de bandoleros. Es decir, que eran delincuentes, ¿no? Bajo la cobertura de la autoridad. Con esa corrupción, eran delincuentes. A ver, Lorenzo Silva siempre ha sido uno de mis grandes referentes. Tanto es así que acabo de publicar mi cuarta novela, El linaje de las estrellas. Un thriller que está gustando mucho, lo podéis comprobar en los comentarios y en las opiniones que está cosechando en Amazon, y que ha estado durante 12 días consecutivos como la novela más vendida de toda España. Ha vendido, de hecho, su primera edición en menos de 24 horas, y eso es algo, evidentemente, que me hace muy feliz. Por eso, si te apetece echarle un vistazo a mi última novela, a mi último thriller, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. 1.000.000 de gracias por leerme y espero que disfrutes de esta entrevista. Eran delincuentes, ¿no? Y esos hombres pues intentaron restablecer un poco el ideal de justicia en lugares donde se había perdido. Todo eso es quijotesco y Philip Marlowe es quijotesco también. ¿Y cuáles han sido tus fuentes a lo largo de todos estos años, Lorenzo? ¿Hay alguien que te haya acompañado desde tu comienzo como escritor? Hablo desde el punto de vista de la documentación de la Guardia Civil. Sí. Al principio, me has preguntado antes, no entrar en ese punto. Yo no tengo ningún vínculo con la Guardia Civil previo a estas novelas. Yo llegué a la conclusión de que mi personaje fuera un guardia civil por estas razones que te he dicho, con una visión literaria de la historia y también por otra circunstancia en la que caí muy pronto, que me pareció una circunstancia muy llamativa, ¿no? La Guardia Civil lleva investigando crímenes, desarrollando trabajo de policía judicial en España desde 1844. Yo escribí esta novela en el año 95 y la pensé más o menos en el año 94, ¿no? En ese momento la Guardia Civil tenía siglo y medio de historia. Y yo dije, ¿en siglo y medio de historia? Nadie, absolutamente nadie, ha tomado la decisión de que una novela de investigación criminal, el protagonista sea un guardia civil. Hay algún relato donde investiga algún guardia civil, pues incluso en El clavo de Pedro Antonio Alarcón aparecen unos guardias, o hay alguna otra novela donde aparecen guardias civiles, pero ese personaje no era un personaje de la novela policíaca española. Pues lo que había era Carballo, que es un detective privado, un poco a imitación, en homenaje a los detectives estadounidenses. Estaba Plinio, que es un policía municipal, que es una creación un poco... García Pavón era un gran escritor y yo defiendo el legado de García Pavón, pero Plinio como personaje no es muy verosímil. Policías municipales de pueblo nunca han investigado crímenes en España. Esos crímenes los investigaba la Guardia Civil. Entonces me di cuenta de que casi había como una huida del personaje. Y yo dije, oye, pues, ¿por qué huye todo el mundo del personaje? También pensé cuáles podían ser las razones, ¿no? Para que los autores rehuyeran a los guardias civiles como protagonistas. Pero dije, bueno, pues esto es una razón para hacerlo, porque nadie lo ha hecho. En literatura uno tiene que ser original, no hacer lo que ya se ha hecho mil veces. Y yo encontré que a través de un guardia civil tenía la posibilidad de contar las historias que quería contar, de contarlas con una mirada sobre el ser humano, sobre el crimen y sobre la sociedad, que es la mirada que a mí me interesa, esa mirada compasiva, esa mirada humana de Cervantes, que también es la mirada de Raymond Chandler. Y por otra parte, pues tenía la ventaja de que mi personaje era original. Y es que no tuve ninguna duda. Dije, tiene que ser un guardia civil.
tiene que ser un guardia civil y bueno, pues habrá que crear un personaje que tenga cierta originalidad, que no sea el guardia civil tópico, pero que sea un guardia civil posible. No digo el guardia civil prototípico, Creíble. porque no hay ninguna persona, yo no sé cuál es el guardia civil prototípico, como no sé lo que es el abogado prototípico, ni tampoco sé lo que es el infante de marina prototípico. Es decir, abogados solo en Madrid hay 60.000, pues cada uno es de su padre y de su madre, y guardias civiles hay 80 y tantos mil, pues cada uno y cada una será es de su padre y de su madre. Entonces yo no buscaba tanto que mi personaje fuera un arquetipo representativo de lo que podía ser un guardia civil hoy, sino que fuera posible, que fuera creíble y que fuera distinto. Y yo al principio trabajé con mis herramientas habituales, pues como yo he creado otros personajes literarios, documentándome. Una parte de la documentación, digamos que la tenía hecha. La tenía hecha porque, a fin de cuentas, mis personajes son agentes de policía judicial que trabajan para la Administración de Justicia en el marco de procedimientos penales, ¿no? Bueno, he estudiado Derecho. O sea, que la parte legal sí la conocía. He estudiado Derecho Procesal Penal. He ejercido la abogacía 12 años. Claro. He estado en juzgados y tribunales de la jurisdicción penal. He tratado con policías y con guardias civiles en funciones de policía judicial y yo como abogado, ¿no? Con lo que una parte la sabía. Y así escribí la primera novela. Una vez que se publicó la primera novela, y sobre todo a partir de la segunda, que ganó el premio Nadal, a mí me empezaron a llamar guardias civiles. Espontáneamente, ellos. Para darte la enhorabuena de haber leído sus libros. Primero, fíjate, el primer mensaje, y lo recibí como varias veces, pero lo puedo resumir de esta manera. Me llamaban y me decían, oye, he leído tu libro y te quiero dar las gracias. Y te quiero dar las gracias porque la novela pasa en la primera, pasa en la segunda. Hay guardias civiles más listos, guardias civiles menos listos, algunos un patoso, algunos un idiota, pero somos personas normales. Por primera vez leo un libro donde el colectivo al que pertenezco, en lugar de aparecer representado como una panda de tarugos, como una horda de analfabetos, como una pandilla de autoritarios, golpistas o incluso siniestros, porque, bueno, más que los poemas de García Lorca, donde los guardias civiles son personajes demoníacos, ¿no? García Lorca era un poeta muy brillante y sabía crear metáforas muy plásticas y muy poderosas, ¿no? Cuando escribe eso de los caballos negros son, las herraduras son negras, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso? Tienen de plomo las calaveras, ¿no? Bueno, en fin, son unas imágenes diabólicas, siniestras, ¿no? Son personajes casi luciferinos, ¿no? Podríamos utilizar esa palabra. Sí. Bueno, pues me decían, oye, leemos tus novelas y aparecen hombres, mujeres, pues eso, mejores, peores, más listos, más honrados, menos honrados, pero humanizados. Y alguno me decía, yo pensaba que nadie iba nunca a humanizar en la ficción el colectivo al que yo pertenezco. Y con esa percepción, pues me empezaron a ofrecer su ayuda muy desinteresadamente. Y tú la aprovechaste. Y yo la aproveché, claro. Y como ya llevo muchos años, pues eso quiere decir que a estas alturas yo tengo... una agenda de teléfono curiosa. Para empezar, lo que tengo es muchos amigos. Yo la palabra amigo no la utilizo al tuntún. O sea, yo tengo entre mis mejores amigos hay unos cuantos y unas cuantas guardias civiles. Entre mis mejores amigos. Porque nos conocemos desde hace muchos años. Claro. Y les he llamado muchas veces y me he ido con ellos. Me he ido con ellos a trabajar. Me he ido con ellos varias veces en una patrullera en el estrecho por la noche, o me he ido con ellos a Afganistán y he estado 8 días en Afganistán conviviendo con ellos. Eso crea vínculos con las personas. Claro, precisamente quería hablarte de Afganistán, porque de ahí salió Donde los escorpiones, que es esta novela que tengo aquí, que es maravillosa. Porque yo no sé cómo tuvo que ser esos 8 días de documentación, pero se reflejan perfectamente en el libro, porque yo creo que al final resume lo que tú comentas, ¿no? No se trata de siempre reflejar al militar o al guardia civil como héroes o como lo que siempre vemos en las películas de Estados Unidos, sino que son personas de carne y hueso que están fuera de su casa, que lo que están es allí a pie del cañón, pero también están pensando sus familiares que han dejado en tierra, y es que eso lo refleja perfectamente. Eso yo creo que a veces, fíjate, yo creo que el déficit que hay a veces en la ficción en general, y me atrevo a decir que también en la ficción que se practica entre nosotros, es un déficit que proviene de una falta de documentación o de una falta de trabajo, de un trabajo que es fácil hacer.
Bueno, relativamente fácil. No todo el mundo tiene el bueno. arrojo de irse 8 días. No, bueno, y sobre todo yo empecé a pedir permiso para ir a Afganistán como en el año 5 o 6 y no me dieron permiso hasta el año 2014. Ya. O sea, tú escribes y elaboras un escrito pidiendo permiso, soy escritor, sí, soy claro tal, claro que sí. para documentar mi novela, quiero ir aquí. Pues tardaron 10 años en autorizarme. Una época que, como tú bien sabes, que la política del Ministerio de Defensa era de muy poca presencia de informadores y demás. Esa política luego cambió, pero no era fácil. Bueno, yo ahora acabo de estar el año pasado en Irak. También tardé 4 o 5 años en que me dieran ese permiso. Pero bueno, pues con paciencia tú insistes, explicas lo que vas a hacer, en fin, que no vas a ir a poner ninguna bomba, ni a pasarte los talibanes, ni nada de esto, ¿no? Los convences de que no eres una persona imprudente, de que si ves cosas que no debes contar, pues no las contarás, en fin. Claro. Y bueno, eso también es un trabajo de irte ganando la confianza de la gente y si haces ese trabajo, pues entonces tienes la oportunidad de estar allí. Y cuando estás allí, pues en lugar de escribir historias sobre lo que vemos en las películas americanas o sobre lo que hemos leído en los libros donde el militar o el policía o el talibán o el insurgente chií están caricaturizados, reducidos a muñecos, pues entonces tú ves a las personas. Claro. Y ves a las personas que están allí, que están haciendo sus cosas, ¿no? En un entorno que es complicado, lejos de sus familias, en una cierta soledad, en una cierta hostilidad, pues porque hace mucho calor o mucho frío, porque... O incluso el ambiente es hostil porque, bueno, se está en zona de operaciones. Porque es hostil. Yo he salido con un convoy y el briefing que te daban antes del convoy, y yo al final, cuando terminó el briefing, digo, ¿qué estoy haciendo yo aquí a mis años? Y yo he hecho la mili en aviación y no he tenido ningún peligro. El único peligro que he podido tener es haberme pillado con el CEME el dedo, y ahora me meto aquí con un chaleco, con un casco, en un blindado, y me acaban de decir qué pasará si aparece una mina, si nos emboscan, si nos tira un lanzacohetes. Un momento muy gracioso, porque al final del briefing era un comandante que venía de operaciones especiales, era un tipo así muy impetuoso, ¿no? Y decía, bueno, y al final importante, cadena de mando. Si caigo yo, tomará el mando el capitán no sé cuánto. Si cae el capitán no sé cuánto, tomará el mando el teniente no sé cuánto. Empieza a recorrer todos los que estamos allí y digo, al final esto lo mando yo. y cuando me vio, sí que estaba mirando, un sargento que tenía al lado, así bastante veterano, me dijo, normalmente no vamos a caer ninguno. Normalmente no vamos a caer ninguno. Pero bueno, pero que al margen de estas cosas, ¿no? Que pueden ser más... Fíjate, esto, claro, cuando estás ahí, cuando estás en el convoy, cuando sales y cuando ves las medidas de seguridad y cuando ves por muchos detalles que son, al final, los que te sirven para contar una historia, ¿no? Por ejemplo, que los coches o los vehículos blindados, del ejército de la ISAF, que era la fuerza de Afganistán, que era una fuerza multinacional, no paran en los semáforos, no paran en ningún sitio, se meten en dirección prohibida. Los afganos se apartan. Es decir, ya estás viendo que detalles que te hacen entender un poco mejor qué tipo de tensión, qué tipo de situación hay ahí, ¿no? Y esas son las que tienen que ver con las operaciones. Pero para mí era tan importante eso como tener la oportunidad de estar por la noche en el comedor de la base en Herat y ver a una chica de 25 años llorando así mientras estaba comiendo el puré, y como la tienes sentada al lado y eres un ser humano y ella es un ser humano, pues dices, oye, no sé, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Estás bien. Y entonces la chica pues va y te cuenta que tiene un niño de 1 año y que lo ha dejado en España y que viene del locutorio de hablar por Skype con el niño, claro, y que va a tardar 5 meses y medio en volver a ver a su hijo. Claro. Pues eso es la verdad de los seres humanos. Que sí, claro, y eso, o estás allí para ver a esa chica o no te enteras. No lo ves. Y entonces lo que haces es empezar a copiar las películas de Rambo y los 4 topicazos que hay, sobre todo. Topicazos siempre hay a mansalva, y con topicazos no se hace literatura, con topicazos no se hacen historias, con topicazos no se crean personajes, con topicazos se fabrica cartón piedra y nada más. ¿Te da la sensación, ahora que hablamos de esto, de que ahora se publican más títulos, más número de libros que hace 30 o 40 años, y que eso conlleve que, a fin de cuentas, las novelas sean topicazos o que unas sean copias de otra? Vamos a ver, en cuanto a publicación, siempre se ha publicado mucho. En España, cuando yo empecé a publicar, ya se publicaban más de 50.000 títulos al año. Vale. Ahora no sé en cuántos estaremos en 90.000, 80.000, no sé. Ahora además, como hay ebook, hay de todo. Pero bueno,
el orden de magnitudes siempre ha sido muchas decenas de miles. O decenas de miles de títulos, no de ejemplares. Da la sensación que antes no todo el mundo tenía acceso a la publicación. Sin embargo, ahora la publicación sí está más al alcance. Sí, pero pese a todo se publicaban más títulos de los que se podían leer. Vale. Sí, eso sí. Siempre se han publicado muchos más títulos de los que se pueden leer. Como tú bien sabes, de cada 100 libros que se publican, 95 caen en un mes en un agujero negro y en 15 días. Y de ahí ya no salen nunca más. De cada 100, 95 se los traga el agujero negro en el primer mes. Y de los 5 que sobreviven a ese primer mes, pues a lo mejor un año después quedan de cada 100, de cada 100, no digo todos los que se publican, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ha habido muchos títulos, ¿no? Quizá lo que hay diferente ahora es que en determinados géneros sí que hay muchos más títulos que antes. Tú ibas a una librería española del año 98 a la sección de novela negra, española, contemporánea, y a lo mejor tenías, la novela de Vázquez Montalbán, la que en ese momento hubiera sacado Vázquez Montalbán, la que en ese momento hubiera sacado Juan Madrid, la que en ese momento hubiera sacado Andreu Martín y la que en ese momento hubiera sacado González Ledesma. Que era una al año, a lo mejor. Y había algunos más, pero esos ya eran mucho menos visibles, ¿no? Tú ahora vas a la librería a mirar la sección de novela negra y a veces toda la librería es la sección de novela negra y luego queda un poco de sitio para otras cosas, ¿no? Porque es un género que con el cambio de siglo ha sufrido una eclosión comercial, de lectores, en fin, de todo esto que ya sabemos, ¿no? Y cuando algo se pone tan de moda y cuando algo tiene un desarrollo tan explosivo y de repente atrae tanto interés, pues al final se acaba produciendo siempre una inflación, que para mí no es mala. Yo siempre prefiero que una persona dedique 6 meses de su vida a escribir un libro malo, creo que eso es mejor que esa misma persona 6 meses pensando otras cosas que a lo mejor son más nocivas que escribir un libro malo, ¿no? Entonces, depende cómo sea el libro. Claro, sí. O sea, en general un libro siempre lo puedes dejar. Yo soy del que le cuesta mucho dejar. Sí, bueno, pues siempre se puede dejar. El caso es que, a mí me parece bien que se publique mucho. Se publica demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el que tiene una historia y la ilusión de contarla tiene derecho a intentar contarla y a intentar publicarla. Y si encuentra quien lo haga, pues bendito sea. Luego vendrá la realidad a cribar y a filtrar. Claro. Pero a mí que las personas tengan la oportunidad de publicar su trabajo y de sacar... Es estupendo. Y además, cuanta más gente lo consiga, más encontraremos y más cosas inesperadas encontraremos. Y más se exige también la competencia, al fin de cuentas. Sí, si no quieres que te trague el agujero negro, tienes que intentar ofrecer algo original, ¿no? Claro. Pero bueno, también es verdad, y es cierto en lo que mencionabas, que cuando algo se pone muy de moda y cuando atrae a tanta gente, pues acaba atrayendo a escritores muy diversos. Acaba atrayendo a personas que tienen pues un dominio del arte literario importante, porque, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que autores de toda la vida que nunca se habían acercado a la novela negra se han acercado a la novela negra y además, pues cada uno ha hecho su aproximación y son buenos autores y un buen autor pues te podrá gustar más o menos el libro, pero no te escribe una mierda. No sé, a mí se me ocurre autores como Gelbenzu o Carmen Riera, ¿no? Que son 2 autores que nunca habían estado en la novela policíaca y que han escrito novela policíaca, y son novelas policíacas primero que están bien escritas, siempre, y que son interesantes, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Pero también es verdad que a veces se acercan autores que no tienen ese bagaje literario. Y en el extremo, pues es verdad que a veces se acercan autores que tienen muy poco bagaje literario. Y yo, la verdad, lo tengo que decir, porque es que es lo que creo, es lo que veo y además es mi convicción. Yo creo que hay personas, sobre todo lo ves mucho en los concursos, que se ponen a escribir literatura e intentan escribir ficción criminal habiendo visto más series de Netflix que leído libros de ficción criminal o de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces son novelas que están llenas de trucos de guionista, que están llenas de los resortes más o menos espectaculares de la ficción audiovisual, pero están completamente ayunas de lo que le da lustre, brillo,
hondura y trascendencia a una obra A literaria. un buen libro. Que son otras cosas. Claro, que son dos cosas totalmente Y esas cosas se diferentes. aprenden leyendo libros, Claro. no viendo series. Claro, claro. También has estado relacionado, cercano a Cedro, que es una asociación, organización que realmente lo que hace es velar por los derechos de los escritores. Y siempre has sido bastante activo en este aspecto con los derechos de los escritores, pero también has sido editor. O sea que tu visión es totalmente global en este aspecto. Muchas veces los escritores, y muchos de los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, nos quejamos sobre todo de dos cosas, ¿no? Diría yo. Una de ellas es que nunca conocemos realmente a ciencia cierta cuántos ejemplares vendemos, porque pasa por la editorial y la editorial nos dice, has vendido tanto y esto es lo que te corresponde. Y otro también es por el porcentaje, ¿no? Que muchos se alarmarán cuando decimos que, por norma general, el contrato estándar en nuestro país es de que el autor se lleve el 10% de las ventas. ¿Esto has llegado a trabajarlo alguna vez? ¿Tú lo has vivido de las dos maneras? ¿Crees que hay alguna solución en el futuro o algún tipo de negociación que puedan tener los escritores y las editoriales? Pues mira, es una realidad muy, muy compleja la que acabas de denunciar, ¿no? Porque la industria editorial ya era compleja, pero ahora lo es todavía más. Porque ahora no hablamos solo de ejemplares vendidos, también hablamos de audiolibros escuchados, de ebooks distribuidos a través de las plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de muchas cosas. Y luego, además, con la digitalización de los contenidos culturales, pues como todos sabemos, hace aproximadamente una década hubo en España un fenómeno de piratería rampante, es decir, de apropiación de los contenidos culturales con absoluto desprecio de los derechos de sus creadores. Fue una situación que a mí me pareció verdaderamente, voy a utilizar esta palabra, estupefaciente. Era común descargar libros piratas. Yo estaba pirata. estupefacto porque a mí, oye, que un chaval que no tiene recursos pues se meta en internet y bucee porque quiere leer un libro y lo consiga como sea, pues mira, no solo lo entiendo, sino que eso a mí no... A lo mejor es que tampoco me hace daño, porque tampoco iba a comprar mi libro, porque no tiene dinero. Pero hace eso, cuando salió el iPad y cuando salió todo esto, yo he visto en el avión, en primera clase, a personas que llevaban solo en ropa, 3.000 euros encima, presumiendo de todos los libros que se habían pirateado en el iPad. Es que es de loco. Y oye, yo lo siento, pero perdona, con eso no puedo simpatizar. Claro. Puedo entender que una persona que tenga necesidad pues tome algún atajo. Pero que personas que no tienen necesidad, por vicio, desprecien los derechos de quienes les están ofreciendo con su trabajo ese contenido, me parecía absolutamente indignante e indigno. Y yo tengo una mala costumbre, que es que yo digo lo que pienso. Y supe inmediatamente que había muchos intereses en ese momento para que eso se pudiera hacer. Porque eso daba tráfico a los proveedores de Internet, porque eso daba clientes a los que vendían aparatos y porque había mucha gente que se estaba lucrando, gente poderosa, con el menoscabo que están sufriendo los editores y los autores de sus legítimos derechos. Y además esa gente se movía, esa gente eran lobbies que creaban opinión, que incluso pagaban periodistas y pagaban opinadores, y tú decías algo contra la piratería y te caía una horda que te llamaba ludita, te llamaba dinosaurio, tú no has entendido nada. Y yo siempre decía, mira, yo, en fin, habrá muchas cosas que no entienda, pero desde que el hombre es hombre y salió de las cavernas, inventó el derecho y trató de vivir civilizadamente, los derechos legítimos se respetan. El trabajo se respeta. Quien aporta riqueza a la sociedad recibe algún reconocimiento. Y quien sencillamente rapiña, expolia, desvalija o saquea, no tiene reconocimiento porque no está aportando nada. Entonces eso era así en el siglo XVIII, cuando el invento más moderno era la máquina de vapor. Ahora tenemos iPad, tenemos inteligencia artificial y tenemos microsatélites orbitando en la Tierra. Pero eso sigue siendo igual, ¿eh? Igual que los hombres y las mujeres seguimos siendo mamíferos de sangre caliente, mortales y otra serie de cosas, ¿no? Es decir, a ver, no vamos a inventar aquí la rueda y de repente vamos a hacer como si todo empezara de nuevo, ¿no? Si descuidamos estas cosas que han construido nuestra civilización, con todas nuestras maquinitas, acabaremos siendo un atajo de bárbaros. Yeah.
y yo no quiero vivir en medio de un atajo de bárbaros. Entonces, bueno, pues esto lo decías, ya te digo, te caía la del pulpo. A mí Cedrón me acabó dando un premio casi como si hubiera hecho un acto heroico, defendiendo que a una persona hay que reconocerle el valor de su trabajo, que a una persona no se le puede saquear el valor de su trabajo para que se lo apropie además cualquiera, el primero que pase por allí. Sí. Yo recuerdo que pasaban cosas tan delirantes como que un tío se metía en un repositorio de esos que había en la empresa esta de King.com, ¿no? En Megaupload, ¿no? Y hacía una copia y lo colgaba en un foro y todo el mundo le decía gracias por el aporte. Ya. Digo, ¿qué aporte? ¿Qué aporte? Si este tipo se acaba de fusilar toda la serie de Harry Potter, el aporte lo ha hecho esa muchacha, que tienes una muchacha, ¿no? Que se ha pasado un montón de años muriéndose de hambre escribiendo sus novelas para que esas novelas se escriban. Este tío que lo ha colgado en el foro es un simple parásito. No está aportando absolutamente nada. Y una cosa que me pasó una vez es que cuando empezaban las redes sociales, de las que yo procuro huir y estar lo menos posible, pero bueno, en Twitter estaba algo. Fuiste muy activo. Sí, pero luego me di un paso atrás. Lo dejaste, pero bueno, redes. pero estás de nuevo, ¿no? Lo que estoy es utilizando Twitter como herramienta de promoción, comunicación, interlocución con los lectores. No me parece un lugar para conversar, no me parece un lugar para opinar, no entro en debates con nadie, todo eso no me interesa absolutamente nada. Pero bueno, hubo un momento en el que tenía más presencia y me escribían más y me mandaban más cosas y un día me mandó un mensaje un lector y me dice ¿cómo me ha gustado esta novela? ¿Cómo me ha gustado esta novela? Te felicito y tal y cual. Entonces me pone una captura de su Kindle o de su iPad, no sé lo que era, ¿no? Entonces yo veo el fichero y en el fichero pone, era una novela de Bevilacqua, ¿no? No sé si sería, pues qué sé yo, La reina sin espejo, ¿no? Y entonces veo en la pantalla que pone La reina sin espejo, Bevilacqua 05, no sé qué, no sé cuánto. Era un libro pirata. Era pirata. Y el tío cuelga la foto del libro pirata y se la manda al autor. Digo, vamos a ver. Digo, mira, pues te agradezco que leas el libro. Si en lugar de piratearlo lo hubieras comprado o hubieras ido a la biblioteca pública si no tienes dinero, porque la biblioteca pública sigue comprando los libros, pues te lo agradecería todavía más. Es decir, yo creo que se perdió el sentido de las cosas. Y mira, yo defiendo la propiedad intelectual con una tranquilidad extrema. Primero, porque es fruto del trabajo. La propiedad intelectual es fruto del trabajo de las personas. Y además de personas que no solo dedican mucho tiempo, sino que en lo que crean ponen lo mejor que tienen. Y lo ponen a disposición de los demás. A diferencia de otras propiedades que pueden tener otro origen y que muchas veces solo sirven a su dueño. Mientras que otras propiedades se pueden heredar indefinidamente, la propiedad intelectual, al cabo de unas pocas décadas, pasa a ser patrimonio de la comunidad. Y lo que mucha gente no sabe es que desde el momento en que un libro se publica, a muchos efectos ya es patrimonio de la comunidad. Por ejemplo, se puede utilizar en la educación, por ejemplo, se puede citar, por ejemplo, es decir, dime tú a mí qué otra actividad genera una propiedad que, aparte de tener una fecha de caducidad y de que su destino final sea ser patrimonio de toda la comunidad, desde el principio está prestando un servicio a la comunidad. Sí. No sé si a los 75 años, creo que... Depende de los países y demás, pero bueno, porque eso varía, hay una convención internacional, pero luego cada país tiene alguna especificidad, ¿no? Pero, ¿por qué me tengo que avergonzar de esa propiedad? Si, no sé, si Rothschild no se avergüenza de la propiedad que lleva en su familia no sé cuántas generaciones y que nunca van a compartir con nadie. ¿Por qué me tengo que avergonzar yo? Pero esa propiedad que he generado con mi trabajo y que desde el primer momento pongo a disposición de la sociedad en la que vivo. Yo pienso en Cervantes. Cervantes es un hombre que vivió en la pobreza la mayor parte de su vida, un hombre que tuvo una vida durísima. Y su trabajo nos ha enriquecido a los españoles hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, pero es que es cierto que nos persigue a los autores como la sensación de querer cobrar por nuestro trabajo horrorosa. Yo recuerdo en los comienzos el simple hecho de poder publicar en un periódico, de tener la oportunidad de publicar tu relato en una antología, eso ya era la recompensa por tu trabajo, el tener la opción a publicar, ¿no? Y yo creo que eso también, a fin de cuentas, y yo sé que con esto eres un caballero y es la última pregunta que te hago antes de entrar con Púa, hace relativamente poco tuviste un pequeño problema con un partido político de Almería porque anunciaba o se quejaba de que un escritor, cosa que luego no resultó ser cierto, pero que un escritor había ido a reunirse con sus lectores y que había cobrado por ello. Eso no debería de verse mal, es como yo lo pienso. Sin embargo, se sigue viendo mal que un escritor gane dinero
a cambio de su obra o a cambio de su trayectoria de estar 40 años publicando libros con más de 85 años. Perdón, 85 libros. Te voy a decir algo más. Ese partido político, que no es un partido marginal, No lo es. que es el partido de gobierno de muchas administraciones públicas en nuestro país en este momento, sus representantes en esa ciudad, al enterarse de que había habido unos gastos, sin saber de qué eran los gastos, dijeron dos cosas, sin ninguna información. Que yo solo me movía por el dinero y que iba a hacerme fotos con el alcalde. Cuando son los alcaldes lo que se hacen foto contigo. Y entonces yo ahora te cuento lo que tuve que contar públicamente. Yo ahí fui desinteresadamente. No cobré ni un céntimo por dedicar 2 días de mi vida a esa ciudad y a sus lectores. Naturalmente, como sabe bien el que vive en Almería, viajar de Madrid a Almería no es barato. Hombre. Alojarte en un hotel tiene un coste y luego... El tiempo. Pues comí. Hombre, claro. Y cené. Claro. Y bueno, y me invitaron a comer y a cenar, que si no me habría comprado un bocadillo o me habría ido a un McDonald's, no pasa nada. Yo como y ceno todos los días. A mí una vez una bibliotecaria, con la guerra esta de la propiedad intelectual, me dijo, es que no tenéis que ser tan beligerantes con la propiedad intelectual porque os invitamos a la biblioteca y cuando venís os invitamos a comer. Digo, a mí ya no me invites más a comer. Yo como y ceno y desayuno todos los días. La próxima vez que me invites a la biblioteca me dices a qué hora tengo que estar en la biblioteca, doy la charla y me vuelvo a mi casa. Yo no necesito que tú me pagues la comida, no necesito comer contigo, yo no hago esto para que tú me des de comer. Yo hago esto porque creo en difundir la cultura y la lectura y la escritura y la literatura, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Es decir, me acusaron de una cosa que era falsa, pero que supongamos que yo hubiera cobrado algo por 2 días de trabajo. ¿Le estaría robando algo a alguien? ¿Le estaría robando algo a alguien? Yo pienso que no. Y luego, hacerse la foto con el alcalde. Vamos a ver, yo fui allí, yo no sabía ni quién era el alcalde. Yo no sabía, es decir, yo hablé con la bibliotecaria, yo hablé con los lectores, y en un momento determinado ya aparece un señor, me lo presentaron, dijeron que era el alcalde y me dijeron, hacemos una foto. Yo no soy un maleducado, no le... ¿Qué tengo que decir ahora cuando se ponga a mi lado un político? No, yo no me hago fotos con políticos. Igual que no me hago fotos con narcos, no me hago fotos con terroristas, no me hago fotos con... Tenemos que llegar a ese extremo, ¿no? Entonces digo, pues bueno, pues por hacer algo desinteresadamente te ves linchado por un partido político que no es un partido político marginal. Para mí, el mensaje que eso da sobre la sociedad en la que vivimos, su aprecio por la cultura y su aprecio por la verdad, deja bastante que desear. Pero bueno, como bien comentas, dijiste lo que pensabas, lo expusiste con claridad, pidieron disculpas. Se quedó ahí. De aquella manera, ¿eh? Tampoco sí, bueno, no, a ver, tampoco se puede esperar mucho de un político. Pero bueno, mucho, ¿eh? Ya que hablas también, ¿no?, de la difusión de la cultura y de este tipo de actos altruistas y que los libros siempre lleguen a todo el mundo, me ha gustado mucho de Púa que el protagonista, que es un agente encubierto, infiltrado, ya retirado, haya montado una librería y trabaje como librero. Eso es precioso. Eso es precioso. Sí, porque, bueno, la novela luego lo explica por qué, ¿no? Es un hombre que en su juventud sucede algo, no voy a destripar más para quien no haya leído el libro, ¿no? Pero sucede algo que altera el curso de su vida y le empuja a llevar la vida que finalmente acaba teniendo, ¿no? En una especie de organización, un servicio de información encubierto al servicio de un gobierno. La novela no menciona épocas ni lugares, es deliberadamente difusa respecto de eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que ha trabajado en la lucha contra el terrorista, no como policía, no desde, digamos, los servicios de inteligencia normales, sino a través de una sección especialmente oscura de los servicios de información en la que ha llevado a cabo multitud de acciones ilícitas, incluyendo tortura, asesinato, en fin, infiltraciones al margen de la legalidad propia y de la legalidad de los países vecinos. Es decir, que esa es la vida que él ha llevado, ¿no? Y esa vida pues le ha dejado un impacto y le ha dejado un reguero de cicatrices, iba a decir algunas cicatrices, le ha dejado una ristra larga de cicatrices, ¿no? Personales, morales, familiares, afectivas, psicológicas, de todo tipo, ¿no? Pero él realmente, antes de que le pasara eso, que altera el curso de su vida, lo que le gustaba era leer y escribir. Y lo que le gustaban eran los libros. Entonces, cuando finalmente consigue salir de esa vida
y tiene que llevar, por todo lo que ha hecho, una existencia lo más discreta posible, bajo una tapadera que a cualquiera que la vea, lo último que le sugiera es que esa persona ha tenido ese pasado, pues elige tener una librería. Y además elige tener una librería de lance, una librería de libros viejos, ¿no? Porque es la mejor manera de esconderse, pero también es la mejor manera de reconectar con esa vida que habría sido la suya, la que él habría llevado y la que él habría querido llevar si no hubiera sucedido el accidente que tuerce su camino y su existencia. Pero a pesar de eso recibe la llamada o la nota de un viejo amigo y se ve prácticamente obligado por lealtad a no abandonarlo, no dejarlo solo y a aceptar su llamada y a volver a su antiguo trabajo, ¿no? Tú esto lo entiendes muy bien porque además has estado en ese tipo de situaciones, ¿no? En las que, bueno, estás con otras personas, estás en peligro potencialmente máximo, y si tú sales adelante es porque esas personas velan por ti, y si esas personas salen adelante es porque tú también velas por ellos. Y eso genera una lealtad que es directamente inapelable. Es un vínculo, bueno, pues que es muy difícil anteponer algo a ese vínculo, ¿no? En el caso de el personaje, su antiguo compañero que viene a pedirle que haga algo que en cierto modo supone regresar a esa vida que él preferiría no haber llegado, y esa vida a la que él realmente no quiere volver, esa persona que le pide esto, que es lo último que él querría hacer, es una persona a la que, entre otras cosas, le debe estar vivo. Vale. Porque le ha salvado la vida, claro, materialmente. Sí, ¿no? sí. A quien te ha salvado la vida, pues tú no le dices, es que esto que me pides me resulta un poco incómodo, ¿eh? Es decir, tiene que pedirte algo que realmente sea muy, 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 muy inasumible para ti, y aunque él no quiere hacer lo que le pide, pues piensa, no lo quiero hacer, pero lo puedo hacer, porque estoy preparado para hacerlo, claro, porque lo he hecho, claro, porque lo sé y hacer, voy a hacerlo. Y entonces lo voy a volver a hacer. Claro. Además, al comienzo también haces una advertencia a los lectores, algo así como este tipo de guerra sucia han ocurrido siempre, siguen ocurriendo y seguirá ocurriendo en el futuro, ¿no? Pero todo lo que vas a leer es ficción. Y es verdad, ¿eh? No le miento, yo al lector no le miento. Pero hay que ser honesto con el lector, sí, y no pretender de eso, o engañarle o hacerle ver que todo lo que se está hablando está basado en alguna operación o en algo que ocurrió. Yo me he inspirado en muchas operaciones reales, pero nada de lo que yo cuento es reflejo de las operaciones reales que a mí me han inspirado. Pues nada, Púa, recomiendo mucho su lectura. Ahora, si no te importa, nos firmas y nos dedicas este ejemplar para que los que nos están viendo y nos están oyendo puedan ganar un ejemplar. Yo no solo recomiendo leer Púa, sino que dudo mucho que muchos de nuestros espectadores, de nuestros oyentes, no sepan quién es Lorenzo Silva. Yo creo que el que gana es la foto entre el alcalde y Lorenzo Silva. El que gana es el alcalde. Bueno, está a tu lado. Yo no voy a entrar en eso, pero... que siga la trayectoria, o por lo menos que lea varios de los libros de Bevilacqua y Chamorro, porque son la pareja de detectives que te caracterizaron durante muchos años. Has estado 25 años escribiendo sobre eso. Estoy escribiendo una novela de Bevilacqua. Bueno, sacas ahora también un libro en mayo, ¿no? A mediados de mayo. Con otro personaje que es una inspectora de policía. ¿No? Sí. ¿Cómo es esa experiencia de escribir con Noemí? Bueno, es un accidente también, ¿no? Sí. Yo creo que en la vida hay que estar abierto a los accidentes. Los accidentes a veces son malos y otras veces son buenos, ¿no? Yo hace unos años escribí un relato, mira, al comienzo fue un relato, para un libro que era un encargo. Un encargo que además yo me resistí a aceptar, porque me llamó el coordinador del libro, que era Ernesto Mayo, le había pedido Siruela, que hiciera un libro de relatos criminales ambientados en la ciudad de Madrid. No en la Comunidad de Madrid, sino en la ciudad de Madrid. Y que hablara con autores madrileños, ¿no? Para hacer esos relatos. Bueno, pues entre otros me llamó a mí. Yo soy madrileño, vivo en Madrid, he nacido en Madrid. Y me propuso participar. Y yo le dije, mira, Ernesto, yo estoy hasta las orejas. O sea, a mí no me pillas, no sé, volvía a un viaje, estaba con un libro contra reloj, en fin, tenía muchos problemas con el Festival de Getafe, yo qué sé, era un momento horrible para mí, ¿no? Y dije, mira, Ernesto, yo si puedo no hacerlo, pero Ernesto Mayo pues es muy insistente. ¿Cómo no vas a estar tú? ¿Cómo no vas a estar tú? ¿Cómo no vas a estar tú? También te cuesta decir que no. Bueno, venga. No, dije que no muchas veces, pero al final me insistió tanto que digo, bueno,
pues oye, vamos a ver si consigo en algún momento. Y me pasó lo que pasa cuando aceptas un encargo en un momento en el que no tienes tiempo. Que me pilló el plazo y no lo había hecho. Y me quedaba día y medio y dije, Madre ostras, mía. y le debo a este hombre un cuento de 15 páginas y no lo he escrito. Entonces me senté y empecé a decir, a ver, Madrid, ¿dónde lo planto? Pues mira, yo nací en Carabanchel. Además, a 100 metros de donde yo nací, en lo que entonces era la avenida de Muñoz Grandes y hoy es de Marcelino Camacho, que le han cambiado el nombre, ¿no? Al lado del Hospital Gómez Ulla, es donde yo nací. Pues un cadáver, ¿qué? Pues un chico latinoamericano. ¿Quién lo ha matado? Pues ya empecé a pensar, pum, pum, ¿quién lo investiga esto? Rápido, pues, policía. Policía, ¿qué policía? Un hombre, una mujer, un joven, viejo, una mujer. Y pensé que fuera una mujer porque en este momento en Madrid la policía tiene 2 grupos de homicidios y en los 2 grupos la jefa es una mujer. Vale. O sea, por realismo. Vale. Simplemente por realismo, sí, ¿no? sí. Pero de verdad que fueron cosas que yo iba tomando las decisiones. Tenía día y medio para escribir un cuento. No podía darle mucha vuelta. O sea, es un cuento que hice como a machetazos. Lo terminé, lo mandé y dije, bueno, pues en fin, no sé muy bien lo que he hecho. Ya He está. cumplido. Bueno, pues el cuento se publicó, salió el libro y me pasó una cosa tan rara como que de repente me llama una editora, a la que conozco, de un gran grupo, y me dice, oye, he leído el libro este que ha sacado Siruela y tal, y que hay un cuento tuyo. Y yo te llamo porque es que te quería decir, ¿tú no has pensado hacer una novela con este personaje, de esta policía? Porque a mí me parece que esta policía tiene algo, o sea, me ha llamado la atención, no lo harías, piénsatelo, digo, le dije lo mismo, digo, mira, estoy con un montón de cosas ahora como para crearme otro personaje, otra novela, otro no sé qué, pero es que como 15 días después me llama otra editora de otro grupo y me dice, oye, me he leído el libro este de Siruela y tal, me he leído otro lado y digo, oye, esta policía, ¿tú no has pensado en...? Ya cuando me llama la segunda, pues yo recuerdo que además como estaba muy ocupado y me venía muy mal, pues le dije a Noemí, digo, ¿tú qué piensas de esto? Porque ya había leído el relato, ¿no? Digo, es un rato que hice como buenamente pude para salir del paso de un encargo, ¿no? Y ¿tú crees que el personaje este tiene potencial como para ser un personaje de novela? Y ella, de una manera muy espontánea, me dijo, pues yo creo que sí. Y entonces, de la misma manera espontánea, le dije, oye... ¿Escríbelo tú? No, le dije otra cosa. Le dije, oye, pues cuando tenga tiempo, ¿te parece que intentemos hacer algo a medias? Porque ya hemos hecho alguna otra cosa a medias. Vale. Y te parece, porque claro, yo solo, pues no sé si lo voy a poder encajar, pero lo hacemos entre los dos y me dice, bueno, vale. Ella realmente no era la policía que la lee, pero no era su género. Escribe sobre todo poesía, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues hicimos un primer experimento que fue una primera novela con una historia que a los dos nos había impresionado mucho, una historia real, que luego ya ficcionamos mucho. La novela fue bien, hemos hecho una segunda que también fue bien y ahora pues sacamos la tercera. Pues con mucha ganas. Un montón de accidentes, ¿sabes? O sea, no pero bueno, nunca, con buen nunca camino sabes. y Sí. con un resultado fantástico. Sí, no, la verdad es que es muy gratificante porque pues hay 2 lecturas, ¿no? Hay quien te dice, bueno, está bien, pero no es Bevilacqua. Digo, claro, es que no puede ser Bevilacqua. Para empezar hay otra autora, está la mirada de la otra autora, el personaje es una mujer, en la construcción de ese personaje femenino está la mirada de una escritora, es decir, pues hay muchas cosas que no pueden ser igual, ¿no? Pero hay gente que también te dice, no es como Bevilacqua, pero eso me gusta. Ya, o sea, hombre, me gusta. claro. Y a mí personalmente yo no podría hacer un clon femenino de Bevilacqua, es decir, si ese fuera el hablamos personaje, de lo mismo, pues hablamos de las copias. No tendría ningún interés. Claro. Para mí, creativo, no sé, para el lector. Pues con mucha ganas también de ese nuevo lanzamiento. Pues, antes de que te vayas, Lorenzo, me gustaría que abrieses ese regalo. Sí. Es un libro que yo creo que todos los invitados que han pasado por este programa siempre les pregunto antes de venir qué libro quieren, pero tú no me has dicho ningún título. Se pues te pasa por puro agobio, por tanto viaje, ya lo siento. Y mira que me lo has dicho que va. Sí, porque te guste y porque sea de tu tipo de lectura, que yo creo que sí, que el autor has tenido que leerle. Sí, hombre, sí. Y como además es de relatos, yo digo, pues perfecto, ¿no? Sí, esto es... Además, fíjate, son historias de... Son relatos cuentos de André de Vigata, de su ciudad imaginaria. Sí. También otro de los grandes referentes, digamos, a nivel internacional. Además, ¿sabes? Hay una cosa. A mí, aparte de que me gusta Camilleri, lo que me fascina es Sicilia, su isla. Yo no he estado allí. Yo he estado 2 veces, pero porque la vida no te da para estar mal, para ir más. Sí, pero yo iría a Sicilia todas las veces
Sicilia además tiene algo muy, muy especial, que yo creo que está también en las novelas de Camilleri, ¿no? Sicilia, tendemos a pensar en ella como parte de Italia, ¿no? Y ahora mismo forma parte de la República Italiana. Pero Sicilia realmente es parte de Grecia. Bueno, yo Sicilia y los relaciono con Italia, vamos. Sí, no, que decir, forma parte de la República tiene Italiana. Más socialmente... No, que Sicilia era una posesión griega. Claro. O sea, Siracusa la fundan griegos, Claro. Segesta la fundan griegos, Selinunte la fundan griegos. O sea, Sicilia es una isla de colonias griegas, los templos son griegos, es decir, que al final está la herencia de Grecia. Y es una cosa muy interesante, ¿no? Porque por eso es distinta del resto de Italia, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues nada, ha sido un placer hablar contigo, Lorenzo. Quería darte las gracias también, porque yo creo que gracias a autores como tú, la novela negra a día de hoy no es un género menor, sino que es un género respetado, es un género que ha demostrado tener literatura, tener buena narrativa, y yo creo que sin tu carrera, tu trayectoria, sin tus libros, eso no lo habríamos conseguido a día de hoy. No, Así eso que... no. Fíjate, yo ahí lo que creo, y lo creo de verdad, es que en la novela negra española, que ha tenido un desarrollo muy lento, anómalo, comparado con el resto de Europa, por una serie de circunstancias. En el momento en el que se desarrollaba en otras literaturas una ficción criminal, que es entre los siglos XIX y XX, nosotros tuvimos 4 guerras civiles, 3 revoluciones, 2 dictaduras, en fin... Nuestra historia fue bastante complicada. Pero incluso con todas esas dificultades, en todos los momentos en la ficción criminal española ha habido gran literatura. La ficción criminal española realmente puedes decir que empieza con Galdós, Pedro Antonio Alarcón y Emilia Pardo Bazán. Son grandes autores. ¿Pero de policíaca? Sí, Pedro Antonio Alarcón tiene un relato que se llama El clavo, que es la historia de un crimen. Galdós tiene un true crime que acaba de reeditar ahora Siruela, que me pidieron un prólogo sobre el crimen de la calle Fuencarral, que fue a los juicios, que entrevistó a los acusados, y es literatura criminal escrita por Galdós. Y Emilia Pardo Bazán se inventó un detective, así un poco imitación de Conan Doyle, que es el detective Selva. Publicó una novela en vida y dejó otra inédita que se ha recuperado recientemente y está llena de reflexiones sobre el crimen, sobre la literatura criminal, sobre la literatura criminal verosímil, sobre la literatura criminal inverosímil. Por ejemplo, dice que le gusta Conan Doyle porque es brillante literariamente, pero que es muy poco creíble todo lo que cuenta y lo critica. Es decir, y luego, bueno, pues hay un cierto vano que a lo mejor llega casi hasta eso, Plinio y García Pavón. García Pavón es un grandísimo escritor. García Pavón es un prosista castellano elegantísimo. Un nivel literario que tienen pocos autores. Vázquez Montalbán, que es el siguiente, tiene grandes novelas y tiene grandes pasajes, ¿no? Yo no sé si las novelas de Caravaggio son las más brillantes literariamente, pero creo que tiene pasajes que son muy brillantes, y Vázquez Montalbán es un gran escritor. Es decir, que la novela... Y ahora tú te vas a la librería y empiezas a buscar entre la gente que acaba de publicar en novelas de ficción criminal, y sí, te encontrarás mucha gente, lo que comentábamos antes, que tienen una formación literaria somera y que sobre todo están intentando replicar, ¿no?, las fórmulas audiovisuales, pero también te encuentras libros firmados por gente de 30 años que tienen un nivel literario extraordinario. Es decir, que eso siempre ha estado ahí. Yo reivindico el músculo literario de la ficción criminal española porque además es lógico que sea así. Porque ¿de dónde vienen Pardo Bazán, Galdós, Alarcón, Plinio, en último extremo incluso Vázquez Montalbán? ¿De dónde venimos todos? Pues venimos todos de Cervantes, que es el novelista más importante de la historia universal. Es decir, es que en castellano la tradición novelística... Que si no, de eso no cabe duda. Empezó muy en alto. Eso no cabe duda. Empezó muy en alto. Pero bueno, en el programa hemos tenido a otro de los grandes, que estoy convencido que harás historia, si lo has hecho ya. Y estoy enormemente agradecido por tu visita aquí, porque además te has pegado una paliza por venir, que es un día bastante ajetreado, y agradezco mucho tu amabilidad y la humildad con la que no reconoces el trabajo y la obra que has hecho, Lorenzo. Eso no me toca a mí decirlo, me tocará a otros siempre. Muchas gracias por tu visita. visita. Gracias a ti, Daniel. Un placer, de verdad. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't
can't see the end, but we'll see it through.